Bien, vamos a Mateo, capítulo 26. Mateo 26, y hoy nos toca el fragmento desde el 57, versículo 57, al versículo 68, que en la Reina Valera tiene el título Jesús ante el concilio. Amén. Vamos a leer este fragmento. Dice así: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén a la palabra de Dios. Bueno, continuamos en el último día de Jesús, de la vida como humano, obviamente. Sabemos que después de la resurrección estuvo unos 40 días apareciendo y desapareciéndose a los discípulos, pero ya ahí estaba con un cuerpo glorificado. Pero como en su ministerio terrenal como humano, este era el último día de su vida, el día más largo, como decíamos, el día más terrible, y lo que este día vendría a ser el que para nosotros es el día viernes, ¿no? Podríamos llamarlo el viernes, un día de traición, un día de tortura, de juicio y de muerte. Fue un día muy largo, muy extenso, lleno de todas estas cosas. Y a lo largo de todo lo que hemos estudiado, ¿no? de Mateo, hemos visto muchos intentos de los religiosos de intentar destruir a Jesús o destruir su imagen pública, o ridiculizarlo de alguna manera, y siempre les salía mal. También intentaban poner a la población contra él para que la gente lo ataque, y les salía mal. Luego querían buscar la forma de que los romanos lo arresten cuando lo tentaron con la pregunta de si era lícito pagarle a César. Todo el tiempo buscando cómo destruirlo, ¿no? Hasta que por fin llegó el día. En este día se cumplieron todos los sueños y deseos perversos de todos estos hombres. Todo lo malo que deseaban para Jesús lo lograron concretar en este día. Solamente tuvieron un día de gloria, un día para regodearse en su inmundicia, en su crapulencia, y empieza precisamente a partir del momento del arresto en adelante. Empieza este día tan terrible para el Señor, donde, como se dice humanamente, donde el diablo seguramente estaba bailando de felicidad, creyendo que estaba ganando, creyendo, sin saber o sin entender que todo esto era para mucho mejor, ¿no? Obviamente, todas las instancias de juicio, porque tuvo el Señor Jesús varias instancias de juicio, acá empezó la primera. Desde el arresto hasta la cruz, obviamente todas las instancias fueron totalmente injustas. Vamos a ver que hubo mentiras, engaño, corrupción, manipulación, falsedades, ¿sí? Soborno, hubo todo lo que podría salir mal
Ese día para el Señor Jesús salió mal. Si alguno cree que algún día algo le pasa algo malo y tiene un mal día, seguramente al estudiar este pasaje vamos a recordar lo que es verdaderamente tener el peor día de tu vida, ¿no? Todo lo que podía salir mal empezó saliendo mal y terminó saliendo humanamente mal, ¿no? Obviamente estaba todo dentro del propósito de Dios. Y casi todo pecado que se podía cometer contra Jesús, lo cometieron. Casi todo pecado que se podía cometer contra Jesús, digo casi porque no estoy seguro si todos, pero casi todo pecado que se podía cometer contra Él, en este día se cometió. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué contra el Dios justo se cometieron tantos pecados? ¿Por qué permitió Dios que a su Hijo le pasara esto? Bueno, para que se vea la justicia de Dios en la injusticia de los hombres. Si recordamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne, ¿no? Y dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se manifiesta, se ve mejor cuando nosotros somos débiles. Cuando aún en nuestro pecado, Él se manifiesta su justicia. En nuestra injusticia, Él manifiesta su justicia. En nuestro pecado, Él manifiesta su santidad. En todo lo malo que podamos hacer, siempre va a salir glorificado Dios de todas formas. Eso no quiere decir que tengamos, el mismo Pablo lo aclara, no por esto vamos a pecar sin sentido. Pero todo este día precisamente tenía ese objetivo, mostrar, glorificar al Padre, ¿sí? ¿Qué le decía el Señor Jesús? Glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique, ¿no? Él quería glorificar a Dios y lo iba a hacer a través de todo lo que hizo en este día. Por eso yo les decía que todo lo que Jesús predicó, lo que vimos hasta ahora, estos más de 20 capítulos, todo lo que el Señor Jesús predicó, ahora le tocaba ¿qué cosa? Aplicarlo. Le tocaba aplicarlo. Amar al enemigo y orar por él, ¿sí? Poner la otra mejilla. Esperar a la justicia de Dios sin defenderse a sí mismo. Eso el Señor lo predicó. Soportar el agravio sin reaccionar. Y todo eso y muchas otras enseñanzas que el Señor fue dando, ahora le tocaba aplicarlas. Y todas en un solo día las tuvo que aplicar a todas. Vamos a leer el versículo 57, dice: los que prendieron, o sea, arrestaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Marcos, Mateo, el que estamos leyendo, Marcos y Lucas cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Pero Juan aclara una cosita más, ¿sí? Simplemente para que lo tengamos en cuenta para el estudio, de que hubo una instancia antes de ser llevado a Caifás. Nada más que fue algo muy breve. El Señor Jesús primero, apenas fue arrestado, no fue llevado a Caifás. Juan dice que fue llevado al sacerdote Anás, que era el anterior sumo sacerdote y era suegro de Caifás. Lo llevaron a él, lo presentaron delante de él. Juan simplemente se toma esos 2-3 versículos para aclarar eso y luego fue llevado a Caifás, versículo 58. Caifás era el sumo sacerdote, ¿no? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Todavía falta, la semana que viene ya, si vemos el título siguiente que sigue en el versículo 69, vemos Pedro niega a Jesús, así que ese tema no lo vamos a ver hoy. Pero, aunque todavía no llegamos a la negación, ya podemos ir comprendiendo el porqué de la misma. Porque acá lo que estaba haciendo Pedro era precisamente lo que se conoce como un acto de tibieza. ¿Por qué? Porque había dos actitudes posibles: o defender a Jesús y someterse a que le pase lo que le pase, o hacer lo que hicieron todos los demás, huir. ¿Qué dice el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? Ojalá fueras tibio, ojalá fueres frío o caliente. ¿Por qué? Porque Dios prefiere que seas totalmente del mundo a que estés ahí a medias tintas. Porque una persona que está totalmente metida en el mundo todavía tiene posibilidad de salvarse. Pero por lo general los tibios son personas que están dentro de la iglesia, pero no terminan nunca de comprometerse con el Señor. Y recordemos cuáles fueron las palabras de Pedro. ¿Qué dijo él? Te voy a seguir hasta la muerte, le dijo, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? Siguiéndolo de lejos.
casi, fíjense que dice, y se sentó con los alguaciles para ver el fin, o sea, casi como un espectador. Y el Señor no quiere dentro de la iglesia espectadores. Si bien a veces puede haber iglesias chicas como esta donde podemos todos participar de alguna actividad, pero aún en las congregaciones grandes, el Señor no quiere que ninguno esté simplemente siendo un espectador del show o de la predicación o de la alabanza. Él quiere que todos y cada uno se comprometa, ¿no? Pero acá Pedro no tomó ni la actitud de los otros discípulos de escapar, que hasta dentro de su debilidad fue lo más sabio. Fue lo más sabio. Si no vas a ayudar, mejor no molestes. Y él estaba acá casi como, perdón por la expresión que voy a usar, ¿no? Pero casi como alguien chismeando a ver qué pasaba. ¿Sí? Porque dice eso, a ver, a ver el fin, a ver cómo terminaba esto. Su deber, si quería estar ahí con Dios, era decir, más adelante cuando le pregunten, decir, sí, yo estaba con él porque yo soy su discípulo y quiero que lo liberen, o cualquier cosa podría haber dicho. Podría haber sido recibido golpes, lo que fuere, o hasta muerto, que es lo que él dijo, pero estaba teniendo una actitud tibia, y Dios no soporta la tibieza. Así que pasamos al siguiente versículo, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos, perdón, 59, hasta la primera parte de 60. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Aquí ya podemos empezar a ver todos los terribles pecados que se cometieron contra el Señor, pero lo que más vamos a ver y vamos a notar hoy, y a lo mejor, si Dios quiere, puedo aportarles una visión nueva de esta escena que siempre la hemos leído. Y la hemos visto hasta en películas, la parte del juicio. Pero quiero que al prestar atención a los detalles, yo me daba cuenta mientras estudiaba, que esto fue algo prácticamente bizarro, fue algo actuado, fue algo payasesco. Todo el juicio fue algo totalmente irreal, no fue algo serio. Aún ahí vienen esos juicios donde quieren condenar a alguien, pero al menos fingen la seriedad. Todo lo que va a pasar alrededor de esto, todo es payasesco, todo es bizarro, todo es, hoy en día se usa la palabra random, ¿no? Cuando una cosa rara que no tiene sentido, nada de lo que pasó en el juicio tiene sentido. Fíjense, dice, versículo 60, dice, versículo 59, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaron. Acá está bastante resumido, pero los otros evangelios, si quieren después lo pueden leer en sus casas, los versículos paralelos, en los otros, en Marcos, Lucas y Juan, vemos que dice que estaban buscando y se contradecían entre ellos mismos. O sea, si hay falso testimonio significa que alguien pagó por ese falso testimonio. Pero fue tan mal la coordinación que ni siquiera se pusieron de acuerdo en qué decir. Y dice que se presentaban un montón y uno no aclara qué, pero uno decía, sí, yo lo vi el martes en Galilea diciendo esto, y el otro decía, sí, yo lo vi el sábado en Galilea diciendo... Pero si era el martes o era el sábado, o sea, era todo contradictorio lo que se decía, los días, la fecha. Eso pasa en un falso testimonio, que no coinciden, que varias personas dicen que vieron el acto, pero no coincide el día, no coincide la hora, no coincide el color de la ropa, todo era raro, nada coincidía. Por eso trataban de buscar, dice, entre muchos, a ver quién decía algo que se pudiera condenar, pero ninguno coincidía uno con otro. Por eso después dice... más adelante dice, hasta que aparecieron dos que coincidieron en el testimonio, y hasta ahí nomás. Pero bueno, como les decía, a partir de aquí ya vamos a ver y a enumerar los terribles pecados que se cometieron contra Jesús. Vamos a ver el primero y el más importante. Juan capítulo 14, versículo 6. Tenemos una de las declaraciones más importantes de Jesús en toda su vida, y más importante para nosotros, que a veces parece simplemente una frase cristiana, pero tenemos que prestar atención, porque son palabras de Jesús. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo hemos estudiado acá. Jesucristo es la verdad. Él no es una verdad.
Él es literalmente la verdad. Por eso decimos que cuando mentimos, estamos atentando contra Jesús. Por eso un cristiano no puede mentir, porque Jesucristo es la verdad. Si somos discípulos de la verdad, ¿cómo vamos a estar mintiendo? Ahora vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir viendo todos los pecados que se fueron cometiendo contra Jesús. En el Antiguo Testamento está bastante claro. Proverbios capítulo 6. Este es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, porque nos da una perspectiva muy importante sobre el pecado, ¿no? Que a veces no tenemos. Fíjense, Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, o es más, 7 son en realidad las que abomina su alma. O sea, ¿qué significa esto? Estas 7 cosas son las que a Dios le causan totalmente desprecio, abominación, aberración. No puede tolerar estos 7 pecados. El primero dice: los ojos altivos. ¿Qué significa? La soberbia, el pecado de Satanás, el creerse más que otro. Y el segundo pecado, el peor pecado para Dios, dice: la lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, ¿sí? Ya el primer pecado, todas las mentiras que se decían contra él, estaban mostrando la aberración que esto era delante de los ojos de Dios. Pero fíjense, sigamos leyendo. Primero que nada, los ojos altivos. Todos los fariseos, todos ellos, eran personas muy soberbias, por eso atentaban contra Jesús. La lengua mentirosa, todos acá mintieron para condenar al Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente, todos, desde los primeros que lo arrestaron, lo golpearon y lo lastimaron hasta la cruz donde fue crucificado. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué hacían leímos durante todo Mateo? Todo el tiempo pensaban cómo hacerle daño a Jesús, ¿sí? Todo el tiempo pensando maldades. ¿Cómo puedo hacer para arrestarlo, para que lo maten, para que lo odien, para que lo golpeen? Los pies presurosos para correr al mal, ¿sí? Ese deseo de ir corriendo a hacer eso que sabemos que está mal. Eso lo abomina a Dios. Fíjense, versículo 19, lo que acabamos de leer que pasó. El testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Todos los peores pecados que se podían cometer, todo lo que más aborrecía a Dios, es lo que se hizo en el juicio de Jesús. Y por último, fíjense qué importante el último, ¿no? Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué hicieron los fariseos con los discípulos? Entre Judas y los demás, los terminaron separando. Acá discordia es pelea o divisiones, ¿sí? Acá también todos tuvieron que huir, escondidos, ¿no? Todo esto lo generaron estas personas contra Jesús. Todos los peores pecados que se podían cometer se cometieron en el pseudo juicio que se le hacía a nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo, capítulo 26. En el versículo 60 decía que no hallaron ninguno, aunque muchos testigos falsos se presentaron. En la segunda parte del versículo 60 continúa, dice: pero al fin vinieron 2 testigos falsos, ¿sí? Que dijeron, o sea, de todo el montón que fueron, solamente 2 más o menos coincidía lo que decían. De hecho, acá no se aclara mucho, pero en ¿cómo se llama? En los otros evangelios también se comenta de que aún estos 2 coincidían, pero hasta ahí nomás lo que decían, también se contradecían un poco, ¿no? Dice: pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No sé si más o menos se pusieron de acuerdo o si justo los 2 escucharon estas palabras de Jesús, pero fíjense cómo cambiar una expresión o cambiar la intención de una frase puede convertirse en un terrible pecado, en un falso testimonio. Porque si ustedes recuerdan, el Señor Jesús sí dijo estas palabras. Decimos, ¿por qué son testigos falsos si el Señor Jesús sí dijo esto? Ahora, vamos a Juan capítulo 2 y vamos a ver exactamente lo que dijo el Señor Jesús. Si es exactamente lo que decían estos hombres. Juan capítulo 2, versículo 19, dice el Señor Jesús: y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense que dice lo mismo, pero no dice lo mismo.
Fíjense que ellos dicen, puedo derribar este templo. El Señor Jesús no dijo, yo lo puedo derribar. Le estaba diciendo a ellos, destruyan, mírenme a mí, mírenme, puedo destruir este templo. ¿De quién estaba hablando? De su propio cuerpo estaba hablando, no estaba hablando del templo de donde se congregaban. No. Puedo destruir este templo y en 3 días levantarlo. ¿A qué se refería? A que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero lo que parece la misma frase, solamente cambiándole una palabrita, la intención más o menos diciendo lo mismo, se convierte en un falso testimonio contra el Señor Jesucristo. Esto lo demuestra, como les decía, lo payasesco que era todo. Esto no fue algo ni medianamente serio. Esto fue algo muy raro, fue alborotado, fue tirado de los pelos, no coincidían, no conseguían que 2 se pongan de acuerdo a pesar de que les pagaron para que lo hagan. Los 2 que lo hicieron decían las palabras medias torcidas. Continuamos, versículo 62 de Mateo 26, ¿no? Dice, versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y aquí entra, se cumplen muchas profecías, se han cumplido en este momento, ¿no? Cuando el Señor Jesús, cuando la palabra de Dios dice que como cordero fue llevado al matadero, dice, pero guardando silencio, ¿no? Hay muchísimas, no quise ponerme a buscar todas porque hay muchísimas profecías que se van cumpliendo en cada cosa que va pasando, ¿no? Pero quiero que nos enfoquemos más que nada en el juicio, supuesto juicio que está sucediendo. Y esta es solamente la primera instancia. Vamos a ir viendo después ante Pilato y luego ante Herodes. Vamos a ver que esto fue una cosa verdaderamente rara. Esto es uno, como les decía al principio, de los momentos donde el Señor Jesús iba a tener que mostrar no solamente su conocimiento bíblico, sino el ejemplo en lo que predicaba. Jesús nos dejó aquí una de las enseñanzas más importantes para imitar. Simplemente en esa frase que dice el principio del versículo 63. Mas Jesús callaba. ¿Sí? Aquí, lo primero que cuando alguien nos ataca, nos acusa, nos dice algo, o sabemos que alguien dice algo de nosotros, enseguida queremos defendernos, porque tenemos la razón, porque sabemos que no actuamos mal, porque sabemos que se están malinterpretando las cosas, sabemos que se están diciendo mal las cosas. Ahí cuando estos testigos decían eso, el Señor Jesús pudo haber dicho, no, yo me refería a mi cuerpo. No dijo nada, no había nada que hablar. ¿No? No había nada que hablar porque nadie estaba interesado en escuchar lo que él tenía para decir. Pero ¿por qué el Señor estaba callando? Porque estaba aplicando la misma palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios. Acá vamos a ir a varios pasajes que los vamos a leer rápidamente, uno detrás del otro, quiero decir. Ahí nomás en Proverbios vamos a tener varios. Pero vamos a Proverbios capítulo 10. Y esto es la sabiduría que Dios le dio a Salomón, ¿no? Fíjense, dice Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sigamos a Proverbios, un capítulo adelante, capítulo 11, versículo 12. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. El hombre prudente guarda silencio. El hombre prudente calla. Continuamos, Proverbios capítulo 27. Perdón, 17. 17, versículo 27.
el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y fíjense lo que dice el versículo 28, que es uno que se grabó en mi cabeza desde hace muchos años desde que lo leí. Dice, aún el necio, o sea, hasta el tonto quiere decir, cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. También hay muchos otros pasajes, ¿no?, donde dice, por ejemplo, que cuando nos presentemos delante del Señor, que dice, guardemos silencio y esperemos, ¿no? Siempre tenemos como esta cultura de querer hablar, de que hablar más es mejor, de que defendernos, de que cómo hay muchos videos que te enseñan cómo defender la palabra de Dios, que están buenísimos saberlos, pero también hay que saber delante de qué público estás parado. Y el Señor Jesús estaba delante de gente que no le interesaba, todo lo que Él pudiera decir no les iba a interesar. El mismo Señor Jesús nos decía que no tiremos las perlas de la palabra de Dios a los cerdos. Y Él estaba exactamente poniendo en práctica esa enseñanza. Continuamos un poquito más adelante, Proverbio 21. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Obvio, porque todo lo que el Señor Jesús dijera iba a ser en su contra. Aun cuando alguien nos está atacando, a veces callar es la mejor opción, aunque nos queramos defender. Es la mejor opción porque dice, estamos guardando nuestra alma de angustias peores. Obviamente el Señor Jesús pasó angustias, pero si se hubiese querido defender con su boca, hubiese sido peor el castigo. Vamos ahora a saltar a Amós, que está unos cuantos libros más adelante, y es medio complicadito de encontrar. Está ahí entre Joel, Abdías, todos esos libros chiquitos. Amós capítulo 5, versículo 12 al 13. Acá el Señor le habla al pueblo de Israel, dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, que afligís al justo, oh, qué casualidad, ¿no? Que afligís al justo y recibís cohecho, o sea, ¿qué significa cohecho? Coima, ¿sí? Sobornos. Y recibís cohecho y en tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque es tiempo malo, porque el tiempo es malo. Exactamente, el Señor Jesús sabía que este era el peor momento que podía usar para querer defenderse. Y vamos a ir ahora al Nuevo Testamento para tomar, porque en el Nuevo Testamento también hay una enseñanza acerca sobre el guardar silencio, el aprender a controlar la lengua, y está en Santiago capítulo 1. Versículo 26. Fíjense lo que dice Santiago 1.26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vemos que en toda la palabra de Dios se nos insta a aprender a refrenar nuestra lengua, ¿no? Volvamos al versículo que habíamos leído, Mateo capítulo 26. Versículo 63, dice, mas Jesús callaba. ¿Callaba ante qué? Callaba ante la falsedad, callaba ante el engaño, ante la trampa, porque lo único que querían era ponerle trampa, ante eso, que no tenía sentido hablar. Ahora fíjense cómo continúa, dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Acá la palabra conjuro nosotros no lo usamos, ¿no? Pero sí usamos la palabra jurar, te lo juro, ¿no? Que viene a ser la misma raíz. Cuando nosotros decimos te lo juro, quiere decir te aseguro que estoy diciendo la verdad. Ahora cuando el sumo sacerdote le está diciendo te conjuro, lo está sometiendo a un juramento, que todo lo que salga de su boca sea solamente la verdad. ¿Vieron cuando en el juicio le dicen, jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Bueno, es exactamente lo que está haciendo acá. Te conjuro, dice, y fíjense el juramento que al cual lo está atando el sumo sacerdote es Jesús. No es cualquier juramento. Dice, te conjuro por el Dios viviente, ¿sí?
que delante de Dios digas la verdad, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así como leímos en todo Proverbios esto acerca de callar, también el mismo Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 dijo que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Esto nosotros lo leemos rápido porque es un versículo tras otro, ¿no? Pero todo este juicio falso, payasesco de los falsos testigos, uno diciendo una cosa, eso debe haber durado mucho tiempo, ¿sí? Porque tenían que tomar el testimonio a uno, al otro, y todo el Señor Jesús durante todo ese tiempo estuvo escuchando todas las payasadas que decían todos, y durante todo ese tiempo tuvo que callar. Pero ahora sí venía el momento de hablar. Jesús no tenía, al igual que nosotros, no tenía por qué responder a falsedades. No tenía que responder ante la mentira. Nosotros también no tenemos por qué alterarnos y responder inmediatamente y querer justificarnos inmediatamente. Porque la verdad por sí sola sale a la luz. De una forma u otra el Señor la manifiesta. No hace falta que salgamos a nuestra defensa. El Señor Jesús sabía que ese momento era el momento de callar. Pero ahora la pregunta la debía responder sí o sí. ¿Por qué? Porque se lo estaba conjurando por Dios, el Dios viviente, y porque esto que le estaban preguntando sí era importante. Callarse, no decir la verdad, ahora, era el equivalente a mentir. ¿Y qué es lo que respondió el Señor Jesús? Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Le preguntó Caifás, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Cuando leemos la versión en Juan, dice en Juan que le dijo, sí, yo soy, que ese es el nombre de Dios, ¿no? Tú lo has dicho. Y además os digo, acá ya, fíjense qué interesante, acá no solamente se limitó a contestar que sí, acá siguió, dice, me perdí. Tú lo has dicho, dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué privilegio tuvieron estos sátrapas zánganos que estaban haciendo este acting, toda ¿cómo se dice? Esta mímica de juicio que estaban haciendo? Qué privilegio tuvieron de escuchar estas palabras de la boca del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Uno de los comentaristas bíblicos que leía decía, acá el Señor Jesús lo que le estaba diciendo básicamente es, en este momento vos estás en el lado del que juzga y yo en el lado del condenado. Cuando yo venga, yo voy a ser el que va a juzgar y vos vas a estar del lado del condenado. Esto no lo dice la Biblia, pero lo comentaba este comentarista. En cierta forma le estaba diciendo esto el Señor. Ahora estás haciendo esto, pero un día me vas a ver venir en gloria, a venir a juzgar a la tierra, ¿no? Y esto es importantísimo porque así como hay un momento para callar, la verdad de Dios no la podemos callar. La verdad de Dios nos obliga a hablar. ¿Por qué morían? ¿Por qué mataban? ¿De qué forma mataban a los mártires, a los primeros cristianos? ¿Cuál era la forma? ¿Cuál era la trampa? Simplemente les preguntaban si creían que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque ante esa pregunta no queda otra respuesta para un hijo de Dios que decir sí. Jesucristo es el Señor. Y ahí, por esa respuesta, los torturaban, a veces hasta horas los torturaban y les volvían a preguntar. Y muchos de ellos, por el dolor, por la debilidad humana, negaban a Cristo y decían, no sé nada, no, me arrepiento, no quiero seguir a Cristo. Pero muchos otros siguieron así hasta la muerte, ¿no? Porque sabían estos hombres perversos, sabían que el cristiano no debe mentir, no puede, el verdadero Hijo de Dios no puede mentir. Como decía, si no me equivoco, era Jeremías que decía que estaba esta palabra dentro de él que era fuego y no la podía callar, ¿no? El Hijo de Dios no puede mentir, aun cuando la verdad lo lleve a un problema. El Hijo de Dios no puede mentir la verdad de Dios. Sí puede callarse cuando no hay necesidad de responder, pero acá
era momento de hablar. Y no habló cualquier cosa el Señor, sino que no solamente les dijo que sí, Él era el Hijo de Dios, sino que encima les predicó, les profetizó sobre el fin de los tiempos, ¿sí? Así que, ¿cuál sería la lección que podríamos rescatar principalmente? Porque lo poco que habla o no habla el Señor es lo más importante para nosotros, ¿no? Lo que cayó y lo que habló. La lección que podríamos sacar de esto es callar ante la necedad y hablar solo para glorificar a Dios y para predicar su palabra. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Callar ante la necedad, pero cuando era momento de hablar, también fue momento de predicar. ¿Amén? Y bueno, terminamos versículo 65. Dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Acá solamente en este pasaje hay tantas cosas mal que muestran que esto era un juicio falso. Primero que nada, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es el rasgar las vestiduras? Era una reacción de enojo, de ira, era una reacción de como para mostrar el dolor. Vieron que también hacía que se ponían ceniza en la cabeza cuando estaban de duelo, cuando estaban en ayuno, ¿no? Bueno, el rasgar las vestiduras también. Las vestiduras sacerdotales no eran baratas, eran únicas verdaderamente. Ahora, fíjense, vamos a ir rápidamente para que vean que esto fue algo verdaderamente innecesario y payasesco, y encima cayó en un pecado al hacer esto. Levítico capítulo 21. Fíjense, estos hombres que supuestamente, el sumo sacerdote, que es el primero que debería conocer la ley, Levítico capítulo 10, se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, si alguno la tiene, porque me parece que está mucho más clara acá. Levítico capítulo 21, versículo 10. Dice: el sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que era algo payaso? Era algo para demostrar una ira exagerada que no tenía realmente. Era todo una mentira, era todo un acto, nada más. Volvemos a Mateo. Y eso es lo que les decía, fíjense la cantidad de cosas que están mal. Para empezar, rasgó sus vestiduras, violó la ley de Dios que ellos tanto defendían, la ley de Moisés. Lo primero que hace para mostrar este acto de exagerado, viola un mandamiento directo hacia el sumo sacerdote. Dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Una blasfemia, una mentira, no te puede condenar a muerte nunca, en ningún juicio, en ningún lugar. ¿Sí? Recordemos a dónde estaban ellos. ¿Bajo el yugo de quién? De Roma. En aquel tiempo, Roma tenía el sistema jurídico más avanzado de la historia, hasta tal punto que hoy en día el que quiere estudiar abogacía, ¿qué tiene que estudiar? Derecho romano, ¿sí? Los romanos fue una época donde el juzgar a las personas, hemos visto seguramente algunas películas donde vemos esos juicios que se hacían a veces en los reyes, que eran una locura, que había un testigo falso y le creían y no importaba nada. Con los romanos no pasaba así. Tenían que seguir una serie de normas, y que una persona mintiera o blasfemara no significaba que era pena de muerte. Tenías que hacer algo, haber matado a alguien, haber robado algo, ¿sí? Pero decir algo de la boca para afuera, por más que fuera la peor blasfemia, no te podía matar, porque para eso estaba el derecho romano. Y ellos estaban bajo este yugo, por eso ellos no lo podían matar, por eso después se lo llevan a Pilato, ¿no? Dice, fíjense que dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? No alcanza, no es cierto, no es que por blasfemar ya no necesitas más testigos. He aquí, ahora mismo habéis visto su blasfemia. ¿Qué os parece?
¿sí? Acá como sometiéndolo al juicio sabio de los demás dentro del Sanedrín, y les dicen, y le respondieron, es digno de muerte, es reo de muerte, es digno, lo que dijo es digno de que lo maten. ¿A dónde? No hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento, si lo quieren jugar lo querían jugar con la ley de Moisés, que por decir algo maten a alguien. ¿Sí? ¿Qué os parece? Es digno de muerte. Y dice, continúa ahí, terminamos. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto también muestra el nivel de locura que era esta primera instancia de juicio. Cuando vieron que en un juicio, aún en el peor juicio que hayan visto, el más arreglado que hayan visto, cuando vieron que los policías empiecen a agarrar al preso y le empiecen a pegar en el medio del juicio? No pasa ahora y no pasaba en el derecho romano, no se podía. De hecho, leía en el comentario bíblico que aún las leyes rabínicas siempre trataban de acomodarse hacia la misericordia, a tratar de entender lo mejor posible. Esos eran los mandamientos humanos rabínicos que había ante el concilio, cuando juzgaban a alguien ellos. Tenían que buscar como quien dice, de pensar lo mejor, si a lo mejor lo dijo con tal intención, darle la oportunidad de defenderse. Acá todo eso, esas leyes las tiraron a la basura, aún sus propias leyes, y lo empezaron a golpear dentro del juicio. Dentro del juicio, no pasa una cosa así. Ahora, no sé si con todo esto que les expliqué pueden entender el nivel de locura, de lo bizarro que fue este juicio. Fue una cosa verdaderamente demencial, fue una prueba terrible para el Señor Jesús. Todo lo que se podía hacer mal se hizo, todo pecado que se podía cometer se cometió, toda mentira que se pudo decir se dijo. Y en el versículo 68 dice, profetízanos, porque en los otros evangelios aclara que le habían tapado los ojos, otra cosa que no se puede hacer con un prisionero. No se puede ante su propio juicio taparle los ojos. No existe y nunca existió en ningún lado. No se puede hacer semejante locura. Y en el medio del supuesto juicio le tapan los ojos y lo empiezan a, dice, y le daban de puñetazos, esto quiere decir con el puño cerrado, y obviamente tal vez en la cara, en el estómago, en las costillas, le abofeteaban, le escupían. ¿Qué son estos? Son las peores humillaciones que se le podía hacer a alguien para el pueblo de Israel. Un puñetazo en la cara, una bofetada, escupirlo, era lo peor, lo más humillante. A nosotros capaz que en nuestra cultura estamos acostumbrados a ver que la gente se agarre a lo mejor a las piñas en la calle, en un noticiero, pero eso antes no era así, era un insulto. No sé si han visto estas películas más que nada así como de la Edad Media, donde alguien agarraba un guante y abofeteaba a alguien, ¿no? Con el guante. Eso significaba, por ejemplo, una invitación a un duelo, porque nadie abofeteaba a nadie. Eso es un símbolo, la cachetada era un símbolo de un insulto, era lo que hoy sería una mala palabra. Todo lo peor que se podía hacer con el Señor Jesús se hizo. Ahí termina nuestro fragmento de hoy. Tristemente, como les dije el miércoles pasado, no tengo un final feliz para esta enseñanza. Durante toda la otra enseñanza podíamos ver una conclusión final, ver cómo el Señor arreglaba todo, pero desde que empezó el arresto de Jesús y hasta la crucifixión, no vamos a tener un final feliz en ninguna de estas enseñanzas de día miércoles, pero sí podemos al menos rescatar la enseñanza principal que nos deja este pasaje, y que yo creo que es la enseñanza que da el Señor Jesús con su actuar. El callar, lo repito para que si alguno la quiere anotar, callar ante la necedad y hablar solo para glorificar a Dios y para predicar su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga.